encontramos en la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad y una de las instituciones de educación superior más antiguas del país. Desde tan prestigiosa casa de estudios, iniciaremos el recuento de la evolución histórica de la educación superior y su relación en la formación del recurso humano. La evolución histórica de la educación superior en Venezuela está estrechamente asociada a la situación de su historia política, por la que la podemos presentar en 4 etapas. La etapa colonial. A diferencia de países suramericanos y centroamericanos que desde antes del siglo XV lo habitaban culturas indígenas de gran desarrollo y donde se pueden extraer elementos de lo que denominamos hoy en día educación superior. A diferencia del territorio venezolano, que lo habitaban un gran número de tribus indígenas, pero muy primitivas, por esta razón se puede considerar que la evolución de la educación superior en Venezuela comienza con la llegada de los europeos aproximadamente en el año 1592. La construcción de la República. Venezuela logró su independencia de España en 1821 con la batalla de Carabobo, después de muchísimas batallas dirigidas por nuestro Simón Bolívar, pero lo hizo formando parte del proyecto bolivariano, aprobado en el Congreso de Angostura. Pero cuando este se disolvió en 1830, en Venezuela se inició una serie de guerras civiles, por lo que durante el siglo XIX Venezuela no tuvo un desarrollo socioeconómico. En consecuencia, su educación tampoco lo tuvo. La etapa de la democracia. En esta etapa la educación superior venezolana toma su gran auge debido a que la universidad retoma su autonomía. Legado del gobierno de Hugo Chávez en la Universidad Venezolana. Con la llegada de la Revolución Bolivariana en 1998 con Hugo Chávez, se da un nuevo hito en la educación superior venezolana, ya que se da la ampliación en el acceso a la educación superior. ¿Cuáles son los retos de la educación superior venezolana de cara al futuro? Nos encontramos con Ariana Rondón, estudiante de educación media diversificada. Ariana, tú que próximamente vas a ingresar a cursar tus estudios universitarios, ¿cómo crees tú, desde tu punto de vista, cómo debería ser la formación del ser humano en la Universidad Venezolana? Bueno, deberíamos de tener una formación más que todo integral, donde se fomente la cultura y para así tener presente nuestra identidad nacional como venezolanos que somos. Ariana, tú me acabas de comentar que te gustaría que tu formación en la educación superior te forme como un ser humano integral. Tomando en cuenta que Venezuela es un país maravilloso, un país rico en muchos sentidos, ¿cómo te gustaría a ti que enfocaran esa educación superior? Me gustaría que se enfocaran en los temas ambientales, ya que no solamente en este país, sino en todos los países del mundo se ve la contaminación ambiental. Y que la gente tome conciencia que no solamente es el ahora, sino que en un futuro sus hijos también disfrutarán de esta tierra. Okay, muchísimas gracias, Ariana. El reto de la educación venezolana debe fundamentarse en la información integral del individuo, sobre la base de una educación de calidad que responda a las necesidades medulares que demanda la sociedad y que esté en concordancia con el desarrollo postmoderno de las nuevas tecnologías. Debe arrojar al mercado de trabajo un sujeto con una visión clara y que entienda la misión que va a cumplir en función de contribuir con el desarrollo sostenible y sustentable del país. La formación de un sujeto con principios de solidaridad y de compromiso con el desarrollo del país que tenga en cuenta que el trabajo es una acción colectiva, es decir, formar un individuo con visión de liderazgo y firmeza en la toma de decisiones. Yo diría que los elementos más importantes en un modelo de formación profesional, entre otros aspectos, deben estar fundamentados en las siguientes características. A. La formación debe ser un proceso permanente de entrenamiento y adquisición de saberes, conocimientos, para el mejor desempeño del recurso humano en el trabajo y para la constante formación del mismo como un sujeto social altamente productivo para la sociedad. B. Debe ser un proceso articulado entre el ámbito público y privado,
basado en la demanda de la sociedad y adaptable a los dinámicos cambios socioeconómicos, tecnológicos y políticos que suceden con frecuencia. C. Y en tercer lugar, el modelo de formación profesional debe ser inmerso en una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector productivo, donde cada quien juega su rol. Por una parte, el Estado promueva, norme y regule consensuadamente con el sector productivo, y este último desarrolla estrategias y planes de producción en concordancia con los planes y programas que diseña el Estado o ente rector. El elemento más significativo y democrático que refleja la realidad del recurso humano en nuestro país es la Ley del Trabajo y su normativa vigente. A partir de allí, de alguna manera todos somos iguales ante la ley, con algunas excepciones. Esta realidad es inexorable. Pero con respecto a otros aspectos como sueldos y salarios y contrataciones, condiciones laborables, etcétera, la realidad la podríamos calificarla como María Pintada. Tiene muchos matices y todo va a depender del sector donde el recurso humano se ubique. No es lo mismo una remuneración de un ingeniero altamente calificado que preste sus servicios a una transnacional que otro que lo haga con una pequeña o mediana empresa. Allí se denotan diferencias muy marcadas. En el primer caso, los sueldos y salarios muchas veces son tasados en dólares y los beneficios laborales de salud ambiental en comparación con la empresa nacional guardan una distancia considerable. También podemos hacer referencia al aspecto demográfico, las ventajas que tiene el recurso humano en una empresa de una zona deprimida del interior del país no se puede comparar con aquel que labora en una zona industrial o metropolitana. Son muchas y muy marcadas las diferencias. Y si nos referimos al recurso humano que trabaja con el Estado, entendiéndose esto como institución que no es privada, allí también existen diferencias. Empleados de algunas instituciones emblemáticas como el CNE y hasta la misma PDVSA, en comparación con otras como la CBG, el Ejecutivo Nacional, los gobiernos regionales y locales. Los primeros tienen condiciones y beneficios laborales muy significativos e importantes en comparación con el segundo grupo. En algunos de estos casos, incluyendo el sector privado, las organizaciones sindicales juegan un papel determinante en función de las reivindicaciones laborales. Por las razones antes expuestas, entre otras de importancia, podemos afirmar que todavía queda mucho por recorrer para que se logre un equilibrio entre la demanda de desarrollo del país, los intereses del sector productivo nacional y las exigencias merecidas del recurso humano. Por los momentos tenemos que esperar a que se define el modelo de país que más convenga. Sin efecto, es un modelo socialista, uno liberal u otro que concilie entre ambas. Por ahora, esta materia, las acciones están en pleno desarrollo.